Muchos saludos, gracias por acompañarme en esta nueva edición donde vamos a estar hablando sobre la terapia de pareja y la salud mental. Yo soy la doctora Miriam Martínez y esto es de Terapias y Terapeutas. Saludos, le doy la bienvenida a una edición más. Yo soy la doctora Miriam Martínez y hoy estoy en compañía del doctor Marcos García, que ya anteriormente ha estado con nosotros. Muchos de ustedes saben, el doctor Marcos García es mi esposo y colaborador por muchos años en la práctica privada de la psicoterapia de pareja, familias, entre otras cosas. Y hoy le hemos invitado para que nos ayude a discutir un tema sumamente interesante, y es el tema de la salud mental y la terapia de familia. Y este tema es sumamente interesante porque cuando hablamos de terapia de familia versus condiciones de salud mental, muchas veces como que no lo visualizamos como dos conceptos que vayan de la mano. Porque muchas veces cuando tenemos personas con situaciones de salud mental, inmediatamente gravitamos hacia la terapia individual, a trabajar con la persona, con el individuo. Sin embargo, la terapia de familia ciertamente es una estrategia muy efectiva para trabajar con las condiciones de salud mental de las personas. De la familia. También nos podemos dar cuenta que a pesar de que en la mayoría de los libros de texto que se utilizan para la psicopatología, cuando se habla de los orígenes de condiciones de salud mental, a pesar de que ellos incluyen aspectos biológicos, sociales, aspectos ambientales, cuando vamos a la práctica, a la hora de pensar en condiciones de salud mental, nos inclinamos más a los aspectos genéticos, biológicos, y como que nos distanciamos un poco del aspecto social y ambiental. Y la familia es sumamente importante. Pues muchas veces cuando pensamos en las condiciones de salud mental, tenemos la tendencia a evaluarlas o analizarlas desde un modelo incluso médico, a pesar de que no necesariamente es el modelo que utilizamos. Sí. Y hablamos de desbalances químicos en el cerebro, podemos hablar de aspectos hormonales y otras consideraciones fisiológicas que no les estamos restando importancia, pero muchas veces cuando tenemos una persona frente a nosotros con unas condiciones de salud mental, muchas veces somos muy prontos a referirlos, por ejemplo, para farmacoterapia, y pedimos que la persona sea una persona para ser por un psiquiatra, una psiquiatra que pueda prescribir algún medicamento, porque cuando pensamos en quizás un complemento a el proceso de terapia individual, ese complemento tiende a ser, o tendemos a pensar en ese complemento como en la psicofarmacología, para que entonces le receten medicamentos. Y pocas veces pensamos en el aspecto de terapia de familia. De terapia de familia. De hecho, a veces incluso se puede referir a farmacoterapia y excluir entonces la psicoterapia y no combinarlas, ¿no? Y obviamente pues no se considera el aspecto de evaluar el sistema de familia. Pasa igual con los niños, con adolescentes, a la hora de las evaluaciones o el comportamiento de niños y adolescentes. A veces queremos analizarlos o intervenirlos fuera del escenario familiar. Y a pesar de que en las evaluaciones se hace un cernimiento del desarrollo del niño y el historial familiar, pero a veces como que la terapia se va de manera individual, no se mira a la familia como conjunto. ¿Cómo tú has visto que el entorno familiar pudiera tener un impacto o afectar la salud mental de una persona? Mira, la forma quizás más básica de explicarlo es una familia, una relación de familia puede sacar lo mejor o lo peor de una persona. ¿Okay? Tanto puede aportar a una buena salud mental como también puede influenciar
en aspectos que deterioran la salud mental del individuo. Y en ese contexto, incluso pudiera verse más eficiencia y efectividad a la hora de intervenir una persona con una condición de salud mental si tenemos esta consideración presente, porque puedes estar interviniendo al individuo, no a la familia, y a pesar de tener logros terapéuticos en la intervención individual, cuando ese individuo vuelve a su familia va a tener los mismos problemas porque se exacerban o se desatan los mismos síntomas. O sea que el entorno familiar de un individuo puede detonar condiciones de salud mental o podría prevenirlas. Prevenirlas, quizás incluso aliviarlas, ¿okay? O hasta eliminarlas, ¿okay? Porque si esa condición de salud está desarrollada o presente por causa o en función de una dinámica familiar, pues ya el problema no es la condición de salud mental de ese individuo, sino que eso pudiera ser un síntoma que aqueja la familia, ¿okay? De la queja principal o de la situación principal que esté lidiando la familia. Entonces, por lógica, si intervenimos con la familia, claro, pues vamos a impactar el funcionamiento del individuo en su salud mental. Claro, viendo y trabajando con la familia como un sistema. Como un sistema que no podemos desprender al individuo de su familia. De hecho, el desarrollo de estas teorías de sistema y de enfoques de familia se daban cuando se observa en hospitales psiquiátricos que personas que avanzaban, una vez estaban internados por alguna condición de salud mental, estaban avanzando en la farmacoterapia y la psicoterapia que se les daba allí, pero cuando eran visitados por sus familiares, se daban cuenta que había un retroceso. Sí, había una recurrencia inmediata. Personalmente yo lo he visto, ¿no? Estuve una ocasión en una sala de emergencia acompañando a un paciente y cuando están dando de alta casualmente a otra paciente. Y fue bien interesante porque la paciente sale bien entusiasmada, como que la daban de alta, ella saludó a todo el personal, ella estaba agradeciéndole a todo el mundo, hasta que entra su mamá, y obviamente me entero que es su mamá porque se da toda la dinámica en la sala de espera, y entra su mamá y entonces la persona comienza a tener una interacción entre ellos. Se altera el balance. Y el balance se alteró tanto que la persona le dice a la mamá, mami, ¿pero qué quieres? Que yo vuelva de nuevo para atrás a ser hospitalizada. O sea, fue bien interesante ese pequeño momento de uno verlo, claro, y uno se da cuenta de cómo entonces la dinámica familiar puede o aliviar o exacerbar una sintomatología de una salud mental. De hecho, algo que sé que hemos visto también en la práctica es que, especialmente en el caso de niños, aunque puede ocurrir con adultos también, el efecto de cómo un trauma puede ser causado o exacerbado por la dinámica familiar. Y me explico, hay veces que hay situaciones difíciles que no necesariamente traumatizan a quien las sufre, pero la manera en que la familia lidia y maneja la situación provocan el trauma, crean el trauma, una situación que posiblemente, pues, una situación difícil que se podría a lo mejor manejar ¿verdad? En unos niveles un poquito menos traumático. Claro. En las definiciones, si tú te fijas cómo se define el trauma. Entonces a veces si para esos adultos es un trauma terrible y agobiante, más por ejemplo si ocurre en sus niños, en sus hijos, ellos están siendo traumados, pero a lo mejor el niño por su corta edad, por su etapa no de define lo sucedido como algo tan grave. Lo define quizás un mal rato, algo terrible, pero el matiz es como cuando, por ejemplo, usted está interviniendo con niños y un niño, por ejemplo, se cae. La reacción de los padres va a determinar
¿cómo va a reaccionar ese niño? Claro. El niño que se levantan, se sacuden y siguen corriendo y jugando. Ahora, si los padres hacen un escándalo, claro, y comienzan, no, te caíste, ¿qué pasó aquí? El niño va a redefine sentir, la claro, experiencia, la redefine. y la redefine. Acuérdate que el adulto le está dando parámetros. Claro. El niño siente que lo que ocurrió fue grave, porque me lo estás diciendo, ¿no? Claro. Y entonces de esa manera, incluso a veces los niños comienzan o estallan en llanto, no porque se cayeron, sino por la reacción, del adulto. ¿Okay? Y esto puede generar hasta cierta confusión. Claro. Y esos son aspectos de que podemos dar ejemplos, pero así podemos mirar ya cosas en adultos también, como son las adicciones, claro, como son el mal uso o abuso o alcoholismo, ¿no? Del alcohol, que a veces se da en función de dinámicas familiares. Ajá, ¿okay? En respuesta a una dinámica familiar. Una dinámica familiar. Así que por eso es bien importante que nosotros como terapeutas, cuando estamos trabajando con individuos que estamos identificando que tienen algún tipo de trastorno de salud mental, diagnosticado o no diagnosticado, no debemos descartar la intervención familiar, claro, como una herramienta. Y el apoyo familiar, de hecho, esa es debe ser lo primero que exploremos. ¿Quién es apoyo? ¿Y qué tipo de apoyo? ¿Okay? Porque a veces pensamos... no toda la familia necesariamente va a ser, claro, un buen apoyo para incluso esa persona que siempre está ahí. Tendríamos que ver no solamente si es de apoyo o podemos ya empezar a definir, es de apoyo porque está dispuesta a o está dispuesto a apoyar a esta persona, pero lo otro que hay que ayudar es qué tipo de apoyo dar. Claro. ¿Okay? Por ejemplo, tú tienes un paciente que requiere una farmacología constantemente, periódicamente, como Dios manda. Y el familiar puede ser que asume un apoyo, pero una labor más de tipo sargento, tipo más dominante, ¿no? Y te tienes que tomar, y entonces empieza a tratar ese adulto como si fuera un niño. Como si fuera un niño, ¿no? En lugar de apoyarle en quizás clasificar los medicamentos, en hacer preguntas, ¿te lo tomaste? De una manera efectiva y afectiva. Y entonces de esa manera dar un apoyo. A veces yo he tenido situaciones que le pregunto al familiar, mira, ¿y se está tomando los medicamentos? Ah, no sé, porque yo en eso no me meto. Entonces asumen el no participar o el estar totalmente invasivo encima de la persona. Y entonces en esto uno busca apoyarle y algo que sería simple, ¿no? Un cambio de primer orden puede empezar a crear una dinámica distinta en la vida de esa persona que está sufriendo alguna condición de salud. Entonces, para trabajar con personas que tienen algún tipo de trastorno, algún tipo de situación de salud mental, ¿recomiendas la terapia individual? ¿Recomiendas que siempre se dé terapia de familia? ¿Cuál es la recomendación para trabajar con esta situación? Mira, yo apunto siempre a la terapia de familia. Obviamente yo empecé en terapia individual, ¿okay? Y conozco el mundo de la terapia individual y veo lo que no pudo avanzar con la persona que venía a servicio de terapia individual. Pero cuando uno empieza a practicar la experiencia de impactar la familia, siempre es recomendable, si es posible dar terapia de familia, que se dé terapia de familia, porque eso va a ayudar a que ese individuo pueda avanzar en su condición de salud mental. Yo, por ejemplo, trabajé por muchos años con personas adictos crónicos a heroína, y una de las cosas que yo siempre insistía era la recomendación de empezar a incluir la familia en el tratamiento. Obviamente algo que se da bien interesante, muy difícil en esa población, porque la familia no quiere saber de ellos, no se quiere conectar, pero ahí ya tú ves lo que puede estar marcando el que esa persona haya caído, claro, tan
atrapado, ¿no? En este tipo de... O que quizás de esa misma dinámica hace que la situación se perpetúe. Claro. A lo mejor no causan el que la persona caiga necesariamente en cualquier situación de salud mental, pero sí la dinámica familiar puede hacer que la situación permanezca, claro. no ayudar a que se resuelva. Que son los aspectos que tendríamos que empezar a considerar. O sea, tendríamos que preguntarnos cuánto la familia o el entorno familiar, si saca lo bueno o lo mejor de uno o lo peor de uno, cuánto entonces la familia puede ser la causa, ¿okay? De generar una condición de salud mental o la dinámica familiar, ¿no? Cuánto puede ser la que sostiene esa condición de salud mental y que se perpetúa la situación, o cuánto puede aliviarla, porque si crea ese efecto, pues entonces incluso sostener el apoyo de manera saludable para que esa persona maneje esa condición o hasta eliminarla, claro. ¿no? Y ese aspecto, por eso es la importancia de involucrar la familia, para que entonces se pueda trabajar en esa dirección. Yo creo que yo parto de una de las premisas que parto de intervención, es que cada ser humano es dueño de sus decisiones, ¿no? Toma sus propias decisiones y decide. Y es responsable. Y tiene que asumir una responsabilidad con sus decisiones. Ahora, la vulnerabilidad para enfrentar o ser presa de condiciones de salud mental se pueden dar en la vida de familia. Y esto es interesante entenderlo porque la familia no es responsable si esa persona cayó en una adicción o si esa persona decidió hundirse en una depresión, pero sí es responsable de esa vulnerabilidad que genera. ¿Okay? Y eso puede, si se atiende y se modifica, y se cambia ese escenario familiar, donde los que se crían o se desarrollan en esa familia no sean vulnerables, entonces las personas no van a estar en riesgo a tomar este tipo de decisiones tan radicales. O de caer, la decisión de quizás usar drogas y demás, o caer en unos estados de salud mental. Quiere decir que la familia podría crear una debilidad en los miembros que componen esa familia por la dinámica que se da. Y de hecho el principio de la terapia de familia, o uno de los principios de la terapia de familia, es que aún con lo disfuncional que pueda ser esa familia que llega, parte del proceso terapéutico es crear un desbalance, romper esa homeostasis tóxica que tiene esa familia, esa cibernética, para que entonces como decimos nosotros, al cambiarle los papelitos, al romper todos esos esquemas, puedan nuevamente crear una homeostasis más saludable que ayude. O sea que aunque la familia pueda ser quien crea una vulnerabilidad, aún así siempre es una mejor opción integrar la terapia de familia, porque al trabajar en la sanidad emocional del individuo, trabajamos en la sanidad de la familia. O sea, si la familia es quien causa o la génesis de la situación de salud mental, no quiere decir que como terapeutas descartamos, no, porque es que con la familia de ese cliente no se puede, porque es que ellos son terribles. No, lo que estamos diciendo es que la familia puede crear esa debilidad o esa vulnerabilidad, como tú muy bien la llamas, pero por eso mismo podemos trabajar también con porque puede crear ellos. Lo contrario. Claro. La familia entonces puede crear la fortaleza, que es lo que se supone que ocurra. Y ese es el proceso terapéutico, el cambiar esa dinámica familiar. Para que entonces la familia tenga las destrezas y habilite los miembros de esa familia para enfrentar la vida como venga, ¿no? Pero si, por ejemplo, tú tienes una familia que su manejo de las crisis es desde la depresión, entonces es bien interesante, porque a veces la gente empieza a argumentar, no, debe haber algo genético en nuestra familia, porque mira que todos somos deprimidos. Puede ser algo genético, no lo descartamos, pero también puede ser algo
de dinámica familiar. Y de visión de vida, de cultura familiar. Claro, que en terapia de sistema pues se llaman guiones. O sea, nos han dado el guión de que cuando tú tienes una crisis económica, una crisis de pareja, una crisis de trabajo, pues entonces te tienes que deprimir. Sí, el patrón hacia donde se corre es hacia el retraerse y la depresión. Porque es la manera en que esa familia aprendió a enfrentar la vida. Según hay otros que la enfrentan desde la ansiedad, desde las adicciones. Desde la violencia. Desde la violencia. O sea, hay una cultura familiar que incide entonces en la salud mental del individuo. Y hay unos focos que se han identificado por teoristas que deben ser puntos de atención en la vida de familia, lo que es la comunicación, lo que es la autoestima, lo que es habilitarnos para la interacción social. O sea, tú ves hoy en día, por ejemplo, tenemos jóvenes adultos que están muy llenos de ansiedad, muy encerrados en sí mismos, y cuando tú miras la historia, el historial de vida familiar, pues era un joven que no asumía unas responsabilidades en el hogar, lo más mínimo, quizás muy dado a juegos electrónicos, invirtiendo su mayor tiempo en eso, y pues la familia obviamente en ese momento es bueno porque el niño no da problemas, está tranquilo, pero cuando ya pasa a ser un adulto que no se conecta, no tiene relaciones sociales, no estudia, o si estudia no ejerce lo que estudió, se le hace difícil la interacción social, las relaciones sociales cada vez se aíslan más. Entonces tenemos un problema que esa fragilidad se construyó dentro de la familia, y podríamos tener un adulto con un trastorno de personalidad evasiva, un trastorno de personalidad esquizoide, pero realmente viene de esa cultura familiar, que es importante hacer la aclaración que muchas veces estos patrones se asimilan dentro de la familia, pero no necesariamente la familia intencionalmente lo siembra. Y es la sensibilidad que hay que tener. Claro, porque es cuando hablamos de las familias que decimos pecan de buenas, ¿verdad? Que también tiene un impacto. No toda familia que afecta negativamente la salud mental de sus miembros significa que es una familia que abiertamente es tóxica o que abiertamente es violenta o que abiertamente... Hay muchos patrones nocivos que no son patrones saludables de vida de familia y que se pasan por alto, que son pequeños, minúsculos. Claro, que pueden ser las definiciones, por ejemplo, que se dan de lo que es una familia disfuncional. La gente piensa pues que familia disfuncional es que pelean donde mucho, hay golpe, donde hay alcohol, droga, violencia, pero una familia disfuncional puede ser donde hay una comunicación silente, donde hay padres que son muy amantes de su familia, pero están presentes y ausentes, ¿okay? Están todo el tiempo trabajando, pero no hay esa atención a los hijos, y a pesar de que los hijos están ahí, se están criando silvestres sin esa interacción. Donde a veces hay negación de las emociones, a veces tenemos familias muy felices, en el sentido de que todo es bueno, todo es positivo, no se habla de nada negativo. Si alguien se siente triste, eso no se desanima, no es animado a expresar las emociones, sino que todo se calma con un chiste, pues vámonos a dar un regaño, viaje. Se puede decirle a la persona, por eso tú estás llorando. Uno no llora por esas cosas, ¿no? Entonces ahí estamos devaluando eso que está sintiendo la persona. Claro, pero aún a veces queriendo ser súper feliz y súper positivo y vamos para adelante. Y este tipo, yo le llamo a estos estilos cheerleader, que lo tenemos en la familia y lo tenemos en muchos otros escenarios. Estos cheerleader de que no, todo va bien, no tenemos problemas, y si alguien surge con algún problema se minimiza
quizás en la intención de hacer un bien, pero son patrones tóxicos. O también se da otro ejemplo que podemos mencionar, cuando la gente trata de, para mover a ese miembro de la familia, que eche para adelante, ¿no? Vamos a tomar la filosofía de no decirle lo bueno, así que no hay elogio ninguno. No le para vamos que a se decir, supere. Porque si le digo, se echa para atrás y no, la realidad es que eso no sucede. Pero hay gente que por principio piensan que lo están haciendo bien. Lo están haciendo bien y con un genuino interés de desarrollarlo mejor. Y no le voy a decir que lo hizo bien, porque si no, ya no se va a caer en el conformismo y no va a querer superarse. Y lo cual que obviamente a todas luces no es un error, ¿ok? La conducta buena se motiva, se elogia, claro, y se desarrolla. Claro. Y a veces eso puede ser una disfunción que hay que atender. O sea, yo una vez hablando con una persona me dijo, Marco, yo solamente recuerdo un abrazo de mi padre. Y fue cuando regresé del ejército. Wow. O sea, toda su vida no tuvo un abrazo de su padre. O sea, gente que nunca ha tenido un reconocimiento de parte de sus familiares, sus padres, una palmadita, aún lo estás haciendo bien. A veces toda la intervención es cuando lo hace mal. Uh-huh. Entonces tú te das cuenta que esas son dinámicas que, vuelvo, quizás no hay mala intención, y a veces aquí la gente cuando va a terapia quiere buscar culpables, especialmente en dinámicas de familia. Entonces quieren dar razones para decir por qué está sucediendo esto, y entonces están en esta defensa de yo presento mis razones para que sepan que yo soy inocente, que el culpable es el otro. Si piensan que están en un juicio. Sí, y la verdad es que y disculpa que te interrumpa, y uno como terapeuta tiene que tener el cuidado de no caer en eso, claro, no ser arrastrado. Pasa en terapia de pareja muchísimo, pero en terapia de familia también. Piensan que vienen a un juicio y uh-huh, que la persona, el profesional de ayuda que está ahí está para decirles quién tiene la razón y quién ganó la discusión. Y hay veces que sin querer, si la persona que está trabajando con la familia no tiene el expertise de claro, poder distinguir entre una cosa y otra, pudiera ser arrastrado o arrastrada por esa misma dinámica familiar. De hecho, una de las cosas que es muy común y se le da un nombre en la terapia de familia es lo que se conoce como el chivo expiatorio. A veces la familia viene a terapia y traen identificado, o el paciente identificado, como el problema que tiene. Y tenemos el problema de este jovencito que está curioseando con el consumo del cannabis, ¿verdad? Y ese es el problema. Pero cuando uno mira la vida y la dinámica de familia, y obviamente los estudios lo confirman, muchos adolescentes que caen en consumo de marihuana caen porque hay una dinámica de comunicación pobre, o es hostil, o es silente, o es distante uh-huh, en la vida de familia. Y sin embargo llega la familia porque venimos aquí porque queremos traerlo a él, porque él es el que tiene el problema. Sí, es lo que se llama el paciente identificado, claro, claro, en la terapia. Y en ese aspecto, si uno compra el boleto y se va en esa línea, pues entonces uno forma parte del mismo sistema, que es uno de los fenómenos que se da en la terapia de familia, cuando a veces el terapeuta llega a formar parte de la misma cibernética o del mismo balance de la familia, y entonces puede dejar de ser de ayuda, porque se involucra. Si no sabe cómo entrar y salir. Porque se supone puede que hacer. Entre en automático. Una vez entra la familia al escenario terapéutico, ya se hizo un sistema, claro, donde tú formas parte de eso. Claro. Ahora, ¿cómo vas a formar parte? Tienes que ser un catalizador que mueva a la familia, no hacer lo que siempre hacen en su para casa, formar parte claro, del mismo, sino claro, retarlos al cambio, a los nuevos conocimientos. Virginia Satir decía, nueva información da nuevas posibilidades. ¿Okay? Y a veces el sistema de terapia con el sistema de familia, tenemos que dar nueva información. A veces hay que simplemente recordar lo que saben pero no hacen, porque a veces la gente sabe
Claro. Pero cuando uno los enfoca y les crea conciencia de lo que saben y no están haciendo, pues empiezan a ver cambios en la vida de familia y uno ve el progreso y cómo la interacción apunta a mejorar la vida de familia y por ende la vida del paciente identificado. Sí, y ya en esta última parte de este programa quisiéramos sí compartir algunas de las ventajas de utilizar la estrategia de terapia de familia para trabajar situaciones de salud mental de alguno de sus miembros. Y yo pienso que una de las ventajas mayores es que ayuda a que la familia entienda cuando traemos a la familia al escenario terapéutico, como ya sea como parte, ¿verdad?, ya del proceso, porque muchas veces ocurre que empezamos en terapia individual o en consejería individual, porque en términos generales son pocas las familias que solicitan servicios como familia, y esa ha sido nuestra experiencia en términos de que la gente venga y diga necesitamos terapia de familia. Casi siempre viene alguien, un individuo de ese entorno familiar, y somos nosotros como profesionales quienes hacemos el juicio clínico de mira, esto es un asunto que podemos trabajarlo mejor trayendo a la familia. Incluso a veces yo he tenido la experiencia que tengo que convencer al paciente porque ellos no quieren involucrar a la familia. No, o vienen con la idea de que no, pero mejor sería que usted los vea cada uno aparte. Sí. Entonces usted ve ahí que fragmentan. Precisamente eso lo que deja ver es que no hay conexión. Claro. De que hay unos temas que esta familia no habla. Claro. Que hay una manera de afrontamiento de situaciones donde esta familia, en lugar de unirse como equipo, se excluyen los unos a los otros. Claro. Entonces uno como terapeuta no debe de bailar ese son, sino invitarlos a que se hagan equipos, que se unan y juntos busquen estrategias. Y una de las ventajas es que precisamente, como estábamos hablando, ayudamos a que esa familia entienda la condición. No es lo mismo que usted tenga un cliente que le esté dando un servicio individual y que después el cliente vaya a su entorno familiar a tratar de explicar lo que le ocurre, tratar de explicar lo que pasó en el proceso de ayuda, si acaso lo hacen, porque muchas veces ni siquiera esa comunicación pueden tener. Cuando el profesional de ayuda trae la familia al escenario terapéutico, tiene una ventaja de poder explicar, de quizás responder preguntas, porque muchas veces los manejos inadecuados de las personas con problemas de salud mental dentro de la familia, muchas veces por falta de información, de conocimiento, la persona está deprimida y tú tienes que salir de eso es una bobería, y entonces tenemos esta idea de que pues las condiciones de salud mental con una buena actitud se pueden curar, entre comillas, y eso ayuda. Con voluntad, con voluntad. Falta de voluntad, ¿no? Y a veces, de hecho, tenemos que entender, hay condiciones de salud que son orgánicas. Una persona que tenga un accidente, una persona que recibió un golpe en la cabeza. En su cabeza, ¿no? Y de ahí genera unas condiciones. Pero aún así, por eso les dije, la familia puede ser génesis de unas condiciones creando esa vulnerabilidad o fragilidad en los miembros de la familia, o pueden mantener una condición de salud mental o exacerbarla. O sea, tú tienes una persona que a lo mejor por alguna condición de accidente, de contaminación de químicos, desarrolló una condición de salud mental. Pero si la familia no lo entiende, claro, pues entonces el manejo va a ser diferente. O sea, entonces aquí ya no solo se trata de que uno de los beneficios entonces sería fortalecer las fragilidades de la familia, que entiendan el origen, si es el origen de la condición, qué le tocaría a la familia hacer para cambiar eso. Si es
el mantenimiento de la salud mental adecuada, pues ¿qué le toca hacer a y la darles familia? herramientas, pues se le pueden dar herramientas a esa Claro. familia de qué hacer. Qué hacer y qué no hacer. Y qué no hacer. Entender al paciente, porque una cosa es la condición y otra cosa es el paciente. La persona. Y a veces la gente piensa que hay una fila de regalos de esquizofrenia y yo quiero una y allá voy. Y a veces la gente no entiende lo que es una condición obsesivo-compulsiva, lo que es un ataque de pánico. Entonces a veces la familia comienza lo que es una anorexia nerviosa. A veces yo he tenido familia que le digo, recuerden, es anorexia nerviosa. O sea, si nosotros creamos un ambiente tenso en todo lo que se come, pues esa persona va a estar, no está ayudando. No va a ser un aporte. Entonces, ¿cómo entender la realidad de ese individuo que sufre esa condición? En términos generales, la familia tiene un rol de apoyo hacia esa persona. Primero, no buscando culpables, ni viendo, porque podemos caer en, como dice el refrán, que vino primero, el huevo o la gallina, ¿no? Porque esa es la gran pregunta que levantan las teorías del sistema. La salud mental, una crisis de salud mental afecta la vida de la familia o la vida de la familia afecta la crisis de salud mental de un individuo, o son mutuamente correctas. Es correcto pensar que esto interactúa, porque lo que afecta a un individuo de la familia va a afectar a toda la familia, y lo que afecta a toda la familia va a afectar a los individuos. Entonces, esa interacción, ese foco, cuando incluso yo atiendo a un individuo, yo puedo tener conciencia de este foco, de este enfoque de sistema, y puedo hacer preguntas, lo que se conoce como preguntas circulares, para explorar ¿cómo piensa tu mamá acerca de esto? ¿Qué piensa tu papá? ¿Qué piensan tus hermanos? ¿Qué te dice tu esposa o tu esposo? De tus hijos, ¿qué mencionas? Entonces ya ahí uno está mirando interacción de familia, que son preguntas fundamentales que aún teniendo yo el individuo solamente, puedo explorar esa vida de familia. Ahora, siempre teniendo en mente que me va a dar el referente del individuo. Desde su punto de vista. Que a lo mejor la persona me puede decir, no, mi papá no me soporta, pero cuando yo tengo en terapia papá no es que no lo soporte, es que nunca lo he elogiado, nunca le ha dicho nada bueno. Pero papá siente muchas cosas bonitas por su hijo, pero nunca las dice. Lo que nos lleva, de hecho, a otra de las ventajas de integrar la familia a los procesos de ayuda con personas con situaciones de salud mental, es que nos da la oportunidad de tener lo que se llama información colateral. Porque cuando trabajamos con un individuo en un proceso de ayuda, tenemos la percepción, la interpretación y la información que nos trae ese individuo. Y no estamos diciendo necesariamente que el cliente nos va a estar mintiendo, pero tenemos que entender qué son hechos versus qué son interpretaciones o qué son percepciones. Cuando nosotros entonces tenemos a la familia completa o la mayor cantidad de miembros de la familia en un proceso, vamos a poder tener esa información colateral que a lo mejor te están contando lo mismo, pero desde otro punto de vista, y podemos entonces tener un cuadro más balanceado de cuál es la realidad que vive esa persona. Que entonces ahí tú te das cuenta que sirve también para la adherencia al tratamiento. El apegarse al tratamiento. Una persona que tenga una condición de salud mental y requiere una farmacología y una psicoterapia, la familia puede apoyar en que esa persona pueda seguir sosteniendo esos tratamientos y dando esa retroalimentación de cómo va, porque a lo mejor el paciente te dice, sí, yo fui al psiquiatra, pero fue hace un año atrás, y la familia te dice, no lleva tiempo que no va al psiquiatra. Ayuda, claro. O yo me tomo los medicamentos y la familia te dice, sí, pero se está tomando los de la noche nada más, los de la mañana no se los quiere tomar, ¿no? O hay uno que le cayó mal y no le dice al psiquiatra. Entonces todos esos detalles, ahí la familia se puede tener un rol de apoyo significativo en el cuidado y mantenimiento de la salud mental de ese paciente.
Otra de las ventajas que encontramos en la literatura es que se ha comprobado que cuando se involucra a la familia en la ayuda a la persona, especialmente en los casos de adicciones, pero también en depresión, esquizofrenia, ansiedad, pero específicamente en adicciones, la cantidad de recaídas disminuye. No necesariamente que no las va a haber, pero cuando se involucra a la familia en el proceso, el tratamiento o el proceso de ayuda a ese individuo fluye de manera más beneficiosa. Sí, es más, resulta de mayor apoyo ese sostenimiento y la recurrencia del uso de sustancias pues se aminora. Incluso, mira, a veces en cosas sencillas, yo trabajé con un programa asistido de metadona, ¿no? Le dan el químico al paciente. Y a veces era curioso, como la familia está tan molesta con a veces algunos usuarios, pues no querían apoyarle porque no saben cuándo entrar a apoyar y cuándo no, porque cuando están sintiéndose que están siendo tontos porque los manipula el adicto, el usuario. Entonces, una de las cosas que yo le decía, mire, si lo puede traer al programa, tráigalo. Eso es sagrado. Si lo logra apoyar en traerlo. En el PON. En el famoso PON. A veces en el mundo, en la calle, pues lo llevabas quizás a comprar la sustancia, le dabas el dinero para la sustancia. Ahora cambia eso. Tráelo a la terapia, tráelo al lugar donde está estableciendo una conexión y está teniendo un avance. Y pacientes, yo pues lo vi mucho, pacientes que la familia se involucraba, pacientes que la familia les apoyaba, estos pacientes avanzaban. Ciertamente la terapia de familia es una estrategia bien efectiva cuando trabajamos con personas que enfrentan alguna situación de salud mental. El tiempo se nos ha acabado. Agradecemos al doctor Marcos García que haya estado con nosotros en esta edición. Será entonces hasta la próxima. Nos vemos.